Bien, jóvenes, vamos a ver ahora un nuevo tema, que es el tema de vectores. Primero vamos a definir aquí lo que son las cantidades físicas, ahora tomando en cuenta si son escalares o vectoriales. Recuerden que en la clase pasada la definíamos si eran derivadas o fundamentales. Entonces, dice que las escalares están bien definidas con un número y una unidad de medida. Por ejemplo, que tenemos aquí la masa de una cantidad escalar, 5 kilogramos, ¿verdad? Donde está el número y la unidad de medida. También tenemos el tiempo, por ejemplo, 5.8 horas, donde 5.8 es el número y hora la unidad de medida. Por ejemplo, a ustedes le preguntan qué hora es, utilizan son las 6 y 2 minutos de la tarde. Por ejemplo, ya con decirle a usted que son las 6 y 2 minutos, entonces ya es suficiente, ¿verdad? Con decirle que son las 6, ¿verdad? Y 2, 6.2 minutos, 6, 2 y 2 minutos. Entonces ya es suficiente para usted tener la información, ¿verdad? Entonces, con el número y la unidad de medida. Sin embargo, cuando ya trabajamos con vectores, cantidades vectoriales, además de un número y una unidad de medida, se necesita una dirección para estar bien definida. Por ejemplo, de estas cantidades tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, ¿verdad? Son cantidades que son vectores. Por ejemplo, no es lo mismo un auto moviéndose a 30 kilómetros por hora, ¿verdad que sí? Al norte, que un auto moviéndose a 30 kilómetros por hora, pero hacia el sur. O sea, van en direcciones distintas. Aunque van a la misma magnitud de velocidad, pero la dirección es distinta. Entonces, por eso definimos esa que son cantidades vectoriales. Así también es igual a aceleración. También tenemos la aceleración, que es una cantidad vectorial. No es lo mismo un auto que acelera al norte que un auto que acelera al sur. También la fuerza es una cantidad vectorial, ¿verdad? Porque cuando aplicamos una fuerza, queremos mover un objeto. Para mover el objeto hacia cierto lugar, la fuerza no la podemos aplicar para donde yo quiera, ¿verdad? Tenemos que aplicar la fuerza en dirección a donde quiero mover el objeto. Por tanto, la fuerza también son cantidades vectoriales. A medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo cantidades escalares y cantidades vectoriales, la cual vamos a ir clasificando a medida que vayamos avanzando en todo el curso. También podemos ver la forma de simbolizar una cantidad vectorial. Podemos ver que aquí para simbolizar una cantidad vectorial o vector se usan letras, ya sean mayúsculas o minúsculas, con una pequeña flecha encima. Por ejemplo, aquí tenemos A, un vector A cualquiera. Tenemos una pequeña flechita encima, ¿ah? Para indicar que la cantidad es vectorial. Ojo, tener cuidado, que eso no significa que el vector va a la derecha, nada de eso, ¿eh? Sino que la única finalidad de esta flechita encima es, su único objetivo es decir que la cantidad es vectorial, simplemente, más nada que otra, esa, no hay otra cosa que no sea más que decir que es un vector. Por ejemplo, la velocidad con una flechita encima porque es una cantidad vectorial, la aceleración que habíamos mencionado, ¿verdad? También una flechita encima porque es un vector, al igual que la fuerza también, que también es un vector. Y así vamos a ver muchas cantidades más, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a escribir una cantidad vectorial, vamos a simbolizarla de esta forma para expresar que son vectores. Entonces, vamos a ver ahora los elementos que componen un vector. Aquí tenemos el segmento dirigido de recta, que va a representar la magnitud del vector. Una magnitud se escribe entre barras y ahí tiene, ¿verdad? Que si la flechita encima, porque la magnitud, ahora si yo quiero escribirlo sin la flechita, pues yo lo escribo sin la barra de esta manera y esto también representa la magnitud del vector, ¿verdad? La magnitud. ¿Verdad? Si quiero dejarlo con la flechita, debo escribirlo entre barras, pero puedo escribirlo solamente, ¿verdad? Que sí, sin la flechita y sin las barras, y esto también representa la magnitud del vector. Esta flechita acá, ¿verdad? Indica el sentido, ¿verdad? Del sentido que está acá, y el ángulo va a representar la dirección. En este curso se medirá a partir del eje X positivo. Entonces aquí vamos a medir, ¿verdad? Los ángulos o la dirección a partir del eje X positivo. O sea, el ángulo va a representar ¿qué? La dirección del vector. Lo que vamos a tomar en cuenta. Cuando hablemos de dirección, estamos hablando de quién? Del ángulo, que va a formar siempre a partir del eje X positivo. Vamos a medirlo siempre de esta manera en este curso. Muy bien, vamos a seguir acá. Vamos a ver también las formas de representar un vector. Primero tenemos la forma polar, que dada la magnitud y dirección. Por ejemplo, un vector velocidad v igual a v, teta, donde v es la magnitud del vector y teta es la dirección. Es una letra griega llamada teta acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, imaginemos que tenemos un vector velocidad v igual a 20 metros por segundo, 30 grados. Donde ya hemos dicho, ¿verdad? Que sí, que este vector se mide a partir del eje X positivo. Pero este vector también lo podemos expresar de forma gráfica.
O sea, si dibujamos un segmento de recta como el que ustedes ven acá, advirtiendo que tenemos que siempre usar una escala, vamos a decir aquí que 1 centímetro va a representar ¿cuánto? 4 metros por segundo. Por tanto, yo debo dibujar una recta de ¿cuánto? De 5 centímetros. ¿Verdad? Aquí tenemos 1 centímetro, 2, 3, 4 y 5. Ahora, como cada centímetro vale 4, 5 por 4, ¿cuánto? 20 metros por segundo. Porque recuerden que cuando vamos a dibujar vectores, vamos a utilizar escalas. Usted va a decir cuánto va a valer cada centímetro. Usted toma una escala que sea siempre conveniente. Y el ángulo siempre lo vamos a dibujar tomando cuenta, ¿verdad? Que si podemos usar un transportador de ángulo, como vamos a ver más adelante, para dibujar el ángulo de un vector. Y esta sería la forma gráfica de dibujar este vector que está en forma polar. Aquí este sería lo que llamamos eje polar, acá esta línea verde, y este sería el vector o eje X también, se llama. Entonces, vamos a ver ahora las componentes rectangulares, que es otra forma de representar vectores, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el vector también b igual a bx, by. O sea, recuerden los pares ordenados que ustedes veían mucho en bachillerato, que x, y. Ahora solamente que esto le vamos a dar un sentido físico, van a tener un significado físico. Acá ahora bx es una velocidad y by aquí otra velocidad. O sea, x, y. Siempre va a ser un par ordenado donde x va primero y y va luego. Bien, por ejemplo, el vector anterior que habíamos visto, vea, 20 metros, 30 grados, 20 metros por segundo, perdón, 30 grados, expresado de forma rectangular sería de esta manera. B igual a 17.3 metros por segundo en X, ¿verdad? Bx, en este caso, ¿verdad? 10 metros por segundo en Y. Aquí tenemos un movimiento en 2 dimensiones, un movimiento bidimensional. Entonces, esta es la forma rectangular. Ahora lo que vamos a aprender es cómo yo expreso un vector de forma polar a forma rectangular. Pero primero tenemos que aprender lo que son los cálculos de las componentes de un vector. Tenemos que aprender a calcular las componentes de un vector. Entonces, lo que vamos a ver aquí sencillo es cómo calcular las componentes. Imaginemos que tenemos aquí un vector A. ¿Ya? Tenemos un vector A aquí. Como ustedes ven acá, vamos a ponerlo aquí, verá, el vector A. Aquí, usted tiene ese vector A. Entonces, vamos a ver cómo calcular las componentes de ese vector. ¿A cómo calculamos a quién? ¿Cómo calculamos a X y cómo calculamos a Y? ¿Verdad? Vamos a ver cómo calculamos estos dos vectores, ¿verdad? ¿Cómo calculamos esto? A X y a Y. Entonces, aquí tenemos este vector, como pueden ver, este tiene una proyección en X, vamos a llamarla a X, como hemos dicho, y aquí a Y, otra proyección del vector. Mira acá, este es el vector acá, y esta línea un poquito más azul clara, ¿verdad? Entonces sería la proyección del vector A en Y. Y esta otra línea azul clara aquí sería la proyección del vector A en X. Entonces vamos a ver cuánto vale este vector en X y cuánto vale este vector A en Y. Sencillo. Si usted recuerda, verá que sí, podemos decir entonces que, por ejemplo, podemos buscar el coseno de un ángulo, ¿verdad? Que si te recuerden cómo es el coseno de un ángulo. Aquí, si ustedes miran, esta línea de acá es paralela a esta. Por tanto, si esto de aquí es AY, esto también de acá sería ¿quién? AY. Esas dos líneas son iguales. Aquí nosotros tenemos, si ustedes notan, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Sí, un triángulo rectángulo. Si ustedes notan acá, aquí ya tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Mírenlo acá, facilito, un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros buscamos acá el coseno de un ángulo, ¿a qué va a ser el coseno de un ángulo? Recuerde que eso va a ser al cateto adyacente, ¿verdad? Eso va a ser igual cateto adyacente, ¿verdad? Al ángulo, ¿quién es? AX. Pues el cateto adyacente es AX. Entre, ¿quién? El cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es A. Por tanto, si yo despejo a AX, esta A que está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Por tanto, vamos a tener que AX va a ser igual a A por el coseno del ángulo, ¿verdad? Por el coseno del ángulo. Aquí tenemos la primera expresión que vamos a utilizar para nosotros calcular la componente en X de un vector. Ahora, si nosotros buscamos también el seno de un ángulo, recuerde que es
cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, vamos a tener aquí AY sobre A. Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual a AY sobre A. Entonces, si despejamos a AY de forma similar, vamos a tener que AY va a ser igual a A por el seno del ángulo, ¿verdad? Vamos a tener aquí por el seno del ángulo. Y esta es la otra expresión que vamos a utilizar para nosotros calcular la componente en Y del vector. ¿Verdad? Esta es la número 1, ¿verdad? Que la vamos a usar, deben aprenderse, deben memorizar estas dos expresiones y esta es la número 2. Entonces, para encontrar la componente en X de un vector, vamos a decir que va a ser igual a la magnitud del vector, vamos a decir que es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y aquí sería AY sería la magnitud del vector A, en este caso, ¿verdad? Por el seno del ángulo. Entonces, esas dos expresiones las vamos a utilizar mucho para calcular las componentes de un vector. Entonces, aquí lo que vamos a ver, un ejemplo de cómo calcular esto, ¿verdad? Pero antes de esto, vamos a ver cómo calculamos esto, ¿verdad? Que sí, en una calculadora. Mira aquí, le presentamos una imagen de una calculadora y usted lo que va a hacer es simplemente, mire, cuando usted quiera buscar, usted debe darle que al valor, ¿verdad? Que sí, mira aquí la letra de tecla coseno, seno, sin, que es la que dice sin, y tangente. ¿Verdad? Entonces, aquí están esas teclitas. Yo quiero buscar, por ejemplo, vamos a ver un ejemplito acá. Ahora, que tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo 1. Vamos a ver este vector, cómo yo lo expreso, que está en forma polar. Aquí la forma polar, que está acá. Vamos a ver cómo expresamos ese vector aquí de la forma polar, ¿verdad? Aquí una letra R, una polar. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente, si queremos a veces, si usted quiere para ilustrar, puede siempre hacer un dibujito del vector, eso es opcional. Si usted quiere siempre hacer un dibujito acá, ¿verdad? Una línea aquí, ¿verdad? ¿Ah? Y luego otra línea por acá. Y aquí usted puede también dibujar, ¿quién? El vector, acá, ¿verdad? Acá, aquí tiene, ¿verdad? Y aquí tenemos también cuánto. Aquí tenemos 30 grados, esto es opcional, ¿verdad? Si usted quiere puede dibujarlo. Entonces, aplicamos las ecuaciones que habíamos dicho ahora, ¿verdad? A X y a Y. En este caso, como ya no tengo una A, entonces aquí lo que tengo que es una B. Pues entonces yo voy a utilizar ¿qué? La B. Entonces sería BX va a ser igual a B por el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces sustituimos. Entonces vamos a ver que BX va a ser igual. ¿Cuánto vale B? Bueno, note que B es igual a ¿cuánto? A 20 metros por segundo. Entonces sería aquí 20 metros, ¿verdad? 20 metros por segundo, ¿verdad? ¿Por cuánto? Por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 30 grados. Por tanto, nosotros venimos aquí a la calculadora, usted dice 20 por el coseno, ¿verdad? Usted dice aquí 20, ¿verdad? 20 te da al 20 por el coseno de 30, ¿verdad? 20 por el coseno de 30, ¿verdad? Hay calculadoras que cae el signo por, otras no. Todo va a depender, ¿verdad? Del tipo de calculadora que ustedes tengan. Entonces, 20 por el coseno y luego de 30. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ahora, ¿verdad? Venimos acá, si usted le da a su calculadora y usted va a ver que eso, Bx va a ser igual a ¿cuánto? A 17.3 metros por segundo, porque la unidad prevalece acá, ¿verdad? Metros por segundo. Entonces, de igual forma, buscamos ahora la componente en Y. Mire, By va a ser igual a B por el seno del ángulo acá. Entonces sustituimos acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale B? Ya usted sabe que B es igual a 20 metros por segundo. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces nosotros sustituimos acá y decimos ahora por el seno de 30 grados, ¿verdad? Entonces, venimos acá y ahora, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿cuánto es 20 por el seno de 30? Usted va a tener entonces que BY va a ser igual a, si usted dice 20 seno de 30, en su calculadora va a tener que ser igual a 10 metros por segundo. Ah, y ahí tenemos tanto la componente en X y la componente en Y
del vector. Por tanto, usted puede de una vez expresar ese vector ya en sus componentes rectangulares, como habíamos visto. B es igual, ¿verdad? B va a ser igual a, ¿cómo habíamos dicho? A 17.3 metros por segundo, ¿verdad? Metros por segundo, coma, ¿verdad? Coma 10 metros por segundo. Y ya tenemos nuestro vector ya aquí en forma rectangular, como lo habíamos visto anteriormente. Ya ustedes pueden ver el proceso por el cual nos permitió llegar a esta forma. Bien, vamos a ver otro ejemplito más acá. Ejemplo, dado el vector en forma gráfica, ¿verdad? Encontrar su componente rectangular. Aquí yo le expresé el vector en forma gráfica y ahora yo quiero que usted encuentre las componentes de ese vector dado en forma gráfica. Bien, habíamos dicho primero, hay que tomar en cuenta que habíamos dicho que el ángulo siempre lo vamos a medir a partir del eje X positivo. Es decir, entonces este ángulo lo vamos a medir desde acá, ¿verdad? Desde el eje X positivo. Entonces tenemos que ver cuál es el ángulo que hay desde aquí hasta el vector. Yo sé que aquí tenemos 70 grados. Pero recuerde que esto desde acá a acá, ¿verdad? Miren, de aquí a aquí, vamos a tener que esto, recuerde que esto mide acá 180 grados. Aquí. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto mide esto? Mire, si usted resta 180, aquí, si aquí hay 70, ¿cuánto hay acá entonces? Recuerde que completo son 180. Entonces, si de este lado hay 70, ¿cuánto hay de este otro lado? Pues sencillo, si usted hace una diferencia, usted va a notar que eso tiene acá, ¿verdad? 110 grados. Por tanto, aquí vamos a tener que el ángulo aquí serían 110 grados. Si usted lo calcula, ahora 180 menos 70, me va a dar 110 grados. Por tanto, ahora sí podemos aplicar, ¿verdad que sí? Porque ya sí tenemos el ángulo a partir del eje X positivo. Por tanto, vamos a tener aquí que Fx va a ser igual a F, que es la magnitud del vector, por el coseno del ángulo, ¿verdad? Por el coseno del ángulo, acá, por el coseno del ángulo teta. Entonces, sustituimos cuánto vale F. Ya podemos ver que son 80 newton. Por ejemplo, ponemos acá 80 newton por el coseno de, en este caso, 110 grados. Si usted hace eso en su calculadora, usted va a notar que eso le va a dar negativo 27.4 newton, ¿verdad? En algunos casos se hace un redondeo. Luego, también de forma similar, Fy va a ser igual a F por el seno del ángulo. Mire que siempre usamos la letra acorde, ¿verdad? Si es velocidad una V, si es una fuerza una F, ¿verdad? Entonces, ponemos acá ahora, venimos acá ahora y buscamos, entonces si usted calcula acá, Fy va a ser igual, entonces en este caso sería 80 newton por el seno de 110 grados. Por tanto, si usted calcula acá, ¿verdad? Vamos a ver que esto le va a dar Fy, ¿cuánto? Si usted lo calcula, Fy va a ser igual, en este caso, a 75.2 newton. Y ahí tenemos entonces ya la componente en X y la componente en Y del vector fuerza. Por tanto, si escribimos, ya lo expresamos en forma rectangular de esta manera. Entonces, el vector fuerza F, mire, con su flechita acá, con su flechita aquí, mire, la flechita, va a ser igual a negativo 27.4 newton, 75.2 newton. ¿Eh? Entonces, ahí está mi vector ya en la forma rectangular. Mírenlo acá. Mire, note, verá que sí, que es lógico que esta de acá sea negativa, dése cuenta, es negativa, porque el vector está en el segundo cuadrante. Y recuerde que en el segundo cuadrante la parte del eje X es negativa. Entonces, concuerda bastante bien, ¿verdad que sí? Con el dibujo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo expresar un vector de forma rectangular a forma polar, es decir, todo lo contrario. Vamos a ver todo lo contrario ahora, cómo yo expreso ese vector de forma rectangular a forma polar. Es decir, que ahora nosotros sí conocemos las componentes, pero no conocemos ni el ángulo ni la magnitud del vector. Bien, entonces lo que hacemos es, notamos también nuevamente que aquí lo que yo tengo que es un triángulo
rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo lo que tenemos acá. Por tanto, AX sería un cateto y mire que también AY sería otro cateto. Ya hemos dicho, ¿verdad? Que como es esta línea de acá, ¿verdad? Esta línea de acá es paralela con esta, pues AY, esto también sería también AY. Por tanto, vamos a ver que esto es AY. Por tanto, acá, aquí tengo el cateto AX y el cateto AY. Entonces, lo que me resta a mí es encontrar la hipotenusa. Entonces, ¿cómo encontramos esa hipotenusa de acá? Sencillo, recuerden bien el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Muy conocido por nosotros, ¿verdad? Desde bachillerato. Entonces, la magnitud del vector vendría dada por el teorema de Pitágoras, sencillo. Entonces, va a ser igual a la raíz, en este caso sería ¿de quién? De AX al cuadrado más AY al cuadrado. Y de esa manera nosotros podemos encontrar la magnitud del vector. Bien, ahí tenemos otra ecuación, mire, esta es la número 3, la habíamos hecho 1 y 2, ¿verdad? Ahora número 3. Entonces, ¿cómo encontramos el ángulo? Sencillo, ¿verdad? Recuerde que el ángulo, mire, vamos a ponerlo aquí de manera, sí, podemos acá, eh, podemos decir que el ángulo, vamos a ponerlo de manera directa, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa, ¿verdad? Tangente inversa, ¿de quién? Va a ser siempre AY sobre AX. Es decir, si ustedes van a anotar aquí, va a ser siempre, siempre va a ser la componente en X entre la componente en Y. Siempre va a ser de esa manera. Miren, nótelo acá. Siempre vamos a tener la componente en X entre la componente en Y. Y esa es nuestra cuarta ecuación que tenemos acá. Bien, con esas dos expresiones, entonces, vamos a encontrar que con esta encontramos la magnitud del vector y con esta encontramos el ángulo o la dirección del vector. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación a un siguiente ejemplo, ¿verdad? Si ustedes notan aquí, verá que sí, para encontrar la tangente inversa, miren, es importante que expliquemos esta partecita. Para encontrar la tangente inversa, siempre debemos dar la tecla que dice Shift, para que es la segunda función. Verá, mire que aquí de arriba está tan menos 1, que eso es tangente inversa. Entonces, para usted encontrar la tangente inversa, usted siempre le da aquí Shift, tan menos 1, luego viene aquí, abre un paréntesis y escribe la división, ¿verdad? Como vamos aquí, como ustedes ven acá, aquí tenemos una división en esta parte, AY sobre AX. Entonces usted escribe la división y fácilmente obtiene, ¿verdad? Una división y luego cierra el paréntesis y le da el signo igual. Y de una vez obtiene el resultado. Bien, entonces vamos a ver el ejemplito para que ustedes vean, ¿verdad? Cómo hacerlo. Bien, entonces aquí tenemos, miren, si ustedes notan, fue el vector que estaba en forma polar y lo llamamos a forma rectangular. Ahora lo que vamos a hacer es todo lo contrario, el proceso inverso. Ese vector que nosotros llamamos la forma rectangular, ahora lo vamos a llevar nuevamente a la forma polar. Es decir, de eso debe de darnos ¿cuánto? 20 metros por segundo, 30 grados. ¿Ah? Si usted da un poquito para atrás el video, va a ver que es así. Entonces, bien, entonces vamos a ver acá si podemos también hacer un dibujito, si usted quiere, también se puede hacer acá. Dejamos una flechita, ¿verdad? Aquí y otra, vamos a tener acá. Entonces, si usted nota, este vector está en el primer cuadrante porque las dos componentes son positivas. Ahora, la componente en X, Bx, y la componente en Y, By, son positivas. Por tanto, el vector está en el primer cuadrante. Entonces, si lo dibujamos acá, lo que nosotros nos resta ahora es simplemente encontrar que tanto el ángulo como la magnitud del vector. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a expresar aquí, para encontrar la magnitud, recuerde que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, por tanto vamos a tener aquí que B, la magnitud del vector, va a ser igual a la raíz, ¿verdad? A la raíz ¿de quién? De Bx al cuadrado más By al cuadrado. Entonces, si nosotros sustituimos, mire, que aquí ustedes recuerden que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Una proyección del vector. Aquí tenemos, ¿verdad? La componente en X. Vamos a llamarla Bx. Y aquí vamos a tener la componente en Y, que esa es ¿quién? By. Entonces, Bx vale ¿cuánto? Vamos a sustituir acá en la formulita y vamos a decir que B va a ser igual a la raíz, en este caso sería
17.3 al cuadrado más, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 10 al cuadrado. Y esto, como es una velocidad, le pongo al lado metro por segundo. Entonces, lo que vamos a ver acá es que si usted eleva 17.3 al cuadrado, eso le va a dar, ¿cuánto? 299. Eso le va a dar a usted 299.29. Eso ya casi 300. Si usted que lo redondea, y eso le da ¿cuánto? 300. Más 10 al cuadrado, que eso sería ¿cuánto? 100. Como es una velocidad, al lado, metro por segundo. Entonces usted busca aquí, si usted suma eso, usted va a ver que eso es simplemente la raíz de 400, ¿verdad? Entonces, si usted busca la raíz de 400, pues ya, voilà, tenemos ¿cuánto? El 20 que tanto estábamos buscando, 20 metros por segundo. Ya tenemos la magnitud del vector. Ahora sencillamente nos falta encontrar la dirección. Recuerde que la dirección está dada, teta, está dada ¿por quién? Por la tangente inversa de quién. En este caso sería de BY entre BX. Entonces vamos a encontrar esto acá. Sustituimos los datos. Vamos a tener aquí que eso va a ser igual a la tangente inversa. Bien, en este caso vemos que la componente en Y es 10, por lo tanto ponemos aquí 10 arriba. Y debajo la componente en X que es 17.3, ¿verdad? Entonces, si usted le da a Shift, recuerde, ¿verdad? Shift, ¿verdad? Shift, ¿verdad? Acá, Shift tan. Y luego abre un paréntesis, coloca 10 entre 17 y cierra el paréntesis. Y luego entonces le da el signo de igual y le va a dar el ángulo. Si usted le va a ver que eso le va a dar un ángulo y que el cual nosotros podemos redondearlo. Si usted lo redondea, puede ser ¿cuánto? 30 grados. Y perfecto acá. Entonces ya podemos expresar el vector que estaba en forma rectangular, lo podemos expresar nuevamente en su forma polar. Es decir, 20 metros por segundo, 30 grados. Y ahí está el vector nuevamente en la forma polar. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplito más. Mire que ahora tenemos el mismo ejemplo prácticamente, usted notaría, pero si usted nota aquí las dos componentes son negativas. Todo lo contrario a esta de acá, ¿verdad? A esta que está acá, que las dos componentes son como positivas, pero en este caso son aquí negativas. Por tanto, lo importante siempre es ver en qué cuadrante cae el vector. Por eso yo les sugiero siempre hacer un dibujito y ver siempre en qué cuadrante está el vector. Si nosotros hacemos un dibujito acá, vamos a ver, para ver dónde está, en qué cuadrante estaría este vector. Vayan pensando, a ver, y vayan pensando ustedes en qué cuadrante. Si tenemos aquí los ejes cartesianos, recuerde que usted tiene aquí, ¿verdad? El primer cuadrante, el segundo, el tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, obviamente, recuerde que este es como, este es positivo, ¿verdad? Este es negativo y este también es negativo. Por tanto, como las dos componentes son negativas, pues obviamente que el vector debe de estar en el tercer cuadrante acá, ¿verdad? Entonces usted dibuja el vector aquí, ese vector tiene que estar en el tercer cuadrante, ¿ya? Lo dibujamos aquí y aquí está el vector, nuestro tercer cuadrante. Por tanto, cuando vayamos ahora a trabajar, ya sabemos que ese vector está acá. Entonces, si usted busca la magnitud del vector, usted va a notar que como los dos valores son negativos, mire, si volvemos aquí atrás, mire, cuando usted eleva un número negativo al cuadrado, esto le va a dar positivo. Acá le va a dar el mismo 300. Y si usted eleva negativo 10 al cuadrado, le va a dar lo mismo 100. Y obviamente vamos a tener la misma magnitud del vector. Por tanto, vamos a ver que aquí la misma magnitud del vector va a ser ¿cuánto? 20 metros por segundo. Es la misma magnitud, es el mismo proceso anterior. Ahora, si nosotros buscamos también el ángulo, mire que si usted divide, ¿verdad? Si volvemos al anterior acá, si usted divide negativo 10 entre negativo 17, pues eso también le va a dar positivo. Bien, entonces para acá siempre es bueno
utilizar los valores absolutos, utilizar los valores siempre positivos, siempre, y siempre ver en qué cuadrante está el vector. Es una sugerencia también que puede darse, siempre dividir entre valores positivos, siempre tomar lo positivo a las componentes y verificar siempre en qué cuadrante está el vector. Entonces, si venimos acá, mire que el ángulo va a ser exactamente el mismo, 30 grados. Ahora, ¿qué sucede? Que ese 30 grados no es aquí, sino que ese 30 grados que lo tenemos, ¿dónde? Es acá que tenemos esos 30 grados. Bien, siempre el ángulo nos va a dar entre el eje X y el vector. Mire, ese es el eje X y el vector. Siempre el ángulo va a ser de esa manera. Va a estar comprendido entre el eje X y el vector. Por tanto, debemos de saber cuál es el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta el vector. Bien, es lo que tenemos que ver. Ya yo sé que aquí hay 30, pero note que aquí, desde aquí a aquí, recuerde que hay 180. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo? Esos 30 más, ¿cuánto? Los 180 grados. Por tanto, el ángulo sería en realidad 180 más 30, que serían 210 grados. Por tanto, este vector sería de la siguiente forma: 20 metros por segundo, 210 grados. Mire que es muy distinto al otro, tiene la misma magnitud, pero una dirección distinta, es decir, tiene otro ángulo ese vector, porque siempre lo estamos midiendo aquí desde el eje X positivo. Bien, entonces es importante siempre tomar en cuenta esa partecita acá. Entonces, aquí es la parte donde hemos visto ya, ¿verdad? Este, cómo encontrar las componentes de un vector, cómo trabajar con un vector, ¿verdad? Luego vamos a ver ahora lo que son las sumas de vectores. Bien, entonces vamos a continuar en otro video, en esa partecita con la suma de vectores.